grado. Lengua materna. Nombres y nombres. Qué grato encontrarnos en esta gran experiencia de aprendizaje a distancia. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa 3. Soy la profesora Erika Argüelles y juntos abordaremos un tema muy particular que lleva por título Nombres y Nombres, que será de gran utilidad para ustedes, alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. ¿Qué viene a su mente con este título? Piénsenlo y a medida que transcurra la sesión, lo irán descubriendo. ¿Qué tal? Mi nombre es Leslie Mendívil y los acompañaré en esta sesión de nombres y nombres. Pero antes, recuerden que a sus hábitos de estudio deben sumar también los de higiene y alimentación. En la medida de lo posible, realicen actividad física varias veces por semana. Recuerden que la salud es responsabilidad de todos. En esta ocasión, trabajaremos con el aprendizaje esperado, que es verifica que la información que reporta sea completa y pertinente con lo que se solicita. Y nuestra sesión estará centrada en reconocer la sistematicidad en la escritura de nombres propios. ¿Se han preguntado alguna vez qué pasaría si escribieran su nombre de manera diferente? ¿Creen que tendría algún impacto en la forma de identificarse? Pues llegó el momento de descubrirlo. Los materiales que deben tener a la mano en esta sesión son los siguientes: cuaderno, bolígrafo, libro de texto. Les recomiendo que estén muy atentos y vayan tomando notas de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión. Esto les será de gran ayuda para la comprensión de algunos términos, así como de la escritura correcta de sus datos personales. Los nombres propios son sustantivos que se usan para designar a personas, lugares, eventos, empresas o cosas con un nombre singular. Hacen referencia al efecto de nombrar. Nombrar es asignar o determinar lingüísticamente un objeto, lugar o persona. Veamos el siguiente video. Nuestro nombre es único e irrepetible, y aunque pueda representarse gráficamente igual que otros, cuando está acompañado de nuestros apellidos, nos da una identidad única. Además tiene una importante carga afectiva, y es lo que nos identifica a lo largo de nuestra vida. Por eso es importante escribirlo siempre de manera correcta. Mi nombre es José Carlos. El nombre propio brinda a la persona identidad y los apellidos representan a la familia de la que se proviene. El documento legal que determina cómo se escribe y cómo debe escribirse siempre nuestro nombre o nombres que todos tenemos es el acta de nacimiento. Por ello, los nombres y apellidos deberán escribirse tal como aparecen en dicho documento. En algunas ocasiones, cuando nos piden nuestros datos y se escribe de manera distinta, incluso si solo se trata de una letra, debe solicitarse de inmediato la corrección. Un error en una letra o acento es un asunto de gran importancia, pues de mantenerse podría implicarnos problemas graves con nuestros documentos oficiales. Un asunto que debemos de tomar en cuenta al llenar un formulario es la escritura sistemática de los nombres propios. Esto quiere decir que debemos escribir nuestro nombre de la misma manera en todos los documentos, así como el domicilio, referencias personales y toda la información que se nos solicita. A veces los nombres pueden ser muy largos, aún así es importante escribirlos siempre completos y sin errores. Nuestro nombre es nuestra identidad. La importancia de escribir completo el nombre, tal y como aparece en el acta de nacimiento, radica en el reconocimiento de la identidad de la persona, para poder identificarla de manera rápida y efectiva. Por ello, cuando se van a realizar trámites importantes, las instituciones exigen a las personas que escriban o transcriban sus nombres completos, ya que la mayoría de los habitantes tiene más de un nombre y 2 apellidos.
Según la revista jurídica de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, UCES, la importancia de escribir correctamente el nombre de una persona es un tema que es de suma importancia para la vida de una persona, ya que de no escribirse correctamente puede generar efectos legales y cuando éste es alterado en diversos actos de su vida, puede acarrear consecuencias. Probablemente se pregunten cuáles pueden ser estas consecuencias. Vamos a asomarnos un poco en la historia. Por ejemplo, después de la Revolución Mexicana o en comunidades alejadas de las grandes urbes, no estaba tan extendido llevar a los niños al registro civil. Estas personas tenían un nombre con el que eran conocidas, pero que no coincidía con el nombre que se consignaba en otros documentos. Así, cuando las personas crecían y querían hacer trámites para solicitar un pasaporte, casarse o jubilarse, era necesario hacer un procedimiento ante un notario público para que otras personas dieran fe de que la persona en cuestión se llamaba de una manera, pese a que los pocos documentos que respaldaban su identidad decían otra cosa. Aún hoy en día se encuentran casos de personas que desafortunadamente no están inscritas en el registro civil, lo cual es una situación que requiere solucionarse. El nombre es una palabra que sirve para identificar y designar a las personas o las cosas. El concepto jurídico nos dice que es la palabra o conjunto de palabras con que se designa a las personas para individualizarlas y distinguirlas unas de otras. El nombre de una persona cumple una doble función de individualización y como signo de filiación. Se compone de elementos fijos y de elementos contingentes. Los primeros son el nombre y los apellidos. Los segundos son el seudónimo y en su caso los títulos. La voz nombre puede tener dos acepciones. En sentido restringido se refiere únicamente al nombre propio y en un sentido amplio se refiere al conjunto de vocablos formado por el nombre o nombres de pila y los apellidos. Escuchemos al abogado Gilberto Gabriel Vázquez Salinas, quien nos habla de la importancia de mantener siempre la escritura de nuestro nombre. ¿A qué se refiere la sistematicidad en la escritura de los nombres propios? La sistematicidad de la escritura de los nombres propios se refiere al orden correcto de la forma en que se escribe el nombre de una persona. El nombre se escribe primero con el nombre propio, después con el apellido paterno y concluimos con el apellido materno. Debemos respetar los vocablos, letras, acentos, apellidos y sobre todo el orden. ¿Por qué es importante escribir correctamente nuestros nombres en distintos formularios? El nombre constituye una denominación de carácter verbal que se le atribuye a una persona con el propósito de individualizarlo, identificarlo y reconocerlo ante las demás personas en una sociedad. De ahí, debemos escribir correctamente en el orden especificado en un formulario el nombre de una persona a la cual nos estemos refiriendo. En caso de que no lo hagamos así, le estaremos limitando sus derechos o le estaremos asignando los derechos que le corresponden a él a otra persona que no conocemos o no nos estamos refiriendo. En México es común el uso de dos apellidos, paterno y materno. Sin embargo, existen otros casos, nos puede hablar de ello, y estos cómo se anotan en un formulario en el caso de usar un apellido. En México es tradicional y común que el nombre de una persona se forme por el nombre propio, el apellido paterno y el apellido materno de los progenitores. Sin embargo, hay casos en que una madre registra por sí sola a su hijo con sus dos apellidos, paterno y materno. Y el caso de que un padre registra a su hijo con los apellidos de él, paterno y materno, pero
se le tiene que poner en su acta el nombre ausente de la madre. Es decir, que la madre está ausente. Para el caso de llenar formularios, se debe escribir completamente el nombre y también el anexo que se le pone de madre ausente. Para el caso de que una persona tenga un solo apellido, en los formularios se debe poner el nombre propio, el nombre paterno y, por último, un guión en el segundo apellido materno. Importancia de la escritura sistemática de los nombres propios. Como habrán notado en algunos formularios que han llenado, la escritura de los nombres propios debe ser sistemática al momento de escribirlos. Estos campos de datos personales en los formularios deben llenarse porque personalizan los trámites, solicitudes o incluso sirven para establecer contacto con la persona que los completa. En caso de ser necesario tramitar una beca o inscribirse a un club deportivo, por ejemplo, sería imposible si no incluyera estos datos con una solicitud. Y esos serían trámites muy importantes para ustedes en algún momento. Llenar correctamente los campos de datos personales en los formularios va de la mano con prestar atención al orden en que se nos solicitan los datos. Aunque cuando nos solicitan nuestro nombre de forma oral, es normal que comencemos por o los nombres, seguido de él o los apellidos, en varios formatos. Esto puede cambiar. Así, es común encontrarse con formatos en los que primero se solicitan apellidos y después él o los nombres. Hay que leer con cuidado para evitar poner datos en el campo equivocado. Un aspecto que se debe cuidar al momento de responder un formulario oficial donde uno de los requisitos es escribir el nombre completo, por ejemplo, del Seguro Social o de la escuela, es llenarlo tal y como aparecen los datos en el acta de nacimiento. ¡Cuidado! No es conveniente usar abreviaturas en los datos personales porque esto también puede generar problemas. Si en lugar de escribir María Guadalupe se abrevia Ma Guadalupe, la información capturada sería incorrecta, como escuchamos en el video anterior, o incluso podría ser nulificada. Lo mismo sucede con los apellidos, pues algunos cuentan con una abreviatura como González, GLZ o Martínez, MTZ. En caso de contar con dos nombres, ambos deben aparecer claramente y escritos en su totalidad. En estos documentos no se admiten apodos o formas cariñosas, Paco, Pepe, Betty, que no aparecen en nuestra acta de nacimiento. Ahora que han reflexionado sobre la importancia de la escritura sistemática de los nombres propios en el llenado de formularios, ¿qué respuesta nos darían a esta pregunta? ¿Nos afecta cambiar una letra u omitir un acento al momento de escribir nuestros datos personales en un formulario? Escuchemos la recomendación de Ian. ¡Corre video! La tarea de escribir nuestro propio nombre puede parecernos muy fácil. Después de todo, nadie mejor sabe cómo nos llamamos. Sin embargo, sin saberlo, muchas personas cometen errores a la hora de escribirlo. Así que para que no peques de escribir incorrectamente tu nombre, te sugiero que veas detenidamente tu acta de nacimiento para que lo escribas siempre bien. Características gramaticales de los nombres propios. El nombre propio carece de significado, pero posee en cambio valor denotativo, nombra a los individuos específicos y los diferencia de otros. Esta caracterización semántica corresponde con una serie de propiedades sintácticas, aunque no todas se manifiestan con igual claridad en todos los nombres asimilables a los propios. Como los nombres propios tienen significado propio y único, se constituyen solos y no necesitan de un artículo para que los defina. ¿Cuál es la importancia de escribir el nombre completo como aparece en el acta de nacimiento? Es muy importante escribir de forma correcta el nombre completo de una persona, tal y como viene escrita en su acta de nacimiento, ya que este es un documento legal y el cual confirma y respalda el nombre real de una persona. Escribir nuestro nombre puede parecernos muy fácil. Después de todo, nadie mejor que nosotros sabe cómo nos llamamos, pero hay que recordar siempre escribirlo claramente. Sin embargo,
Sin saberlo, muchas personas cometen errores a la hora de escribirlo, así que para que no pequen de escribir incorrectamente su nombre, aquí les doy unas claves para que siempre sea sistemático y eviten traspiés al hacerlo. Eso estaría buenísimo, maestra. Como ya conocen, los nombres propios están constituidos por un nombre y dos apellidos, generalmente el paterno y el materno, aunque es mejor hablar de primer apellido y segundo apellido, pues no todas las personas cuentan con dos apellidos. De hecho, en muchos casos, en las personas con un solo apellido, este corresponde con el apellido materno. También puede ser el caso de personas originarias de países en los que solo se usa un apellido. El nombre que antecede a los apellidos se escribe siempre con mayúscula inicial: Mónica, José Antonio, María Luisa, Alberto. Cuando un nombre incluye preposiciones o artículos, estos elementos se escriben con minúscula. Por ejemplo, María de los Ángeles, Juan de Dios y María del Carmen. Es importante considerar que las convenciones ortográficas habituales no se aplican a los nombres propios. De hecho, se puede decir que no hay una sola manera de escribir ciertos nombres propios. Por ejemplo, el nombre Tania puede escribirse con I latina o con Y, Tania. Lo mismo pasa con el nombre de Lisette, el cual puede escribir Lisette, 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 entre otras maneras. Es importante, si estamos llenando un formulario por otra persona, preguntar y corroborar la forma de escritura del nombre. Hasta aquí no debes tener ningún problema. La verdadera dificultad que podemos encontrarnos está en la escritura de los apellidos. Estos, al igual que los nombres de pila, se escriben con mayúscula inicial: Pérez, Martínez, Fernández. Pero si un apellido comienza con preposición o con preposición y artículo, estos se escriben con minúscula cuando acompañan al nombre de pila. Por ejemplo, Luis de Jesús, Juan de la Rosa, Ana de la Torre. Ahora bien, si se omite el nombre o se comienza con los apellidos, la preposición va en mayúscula: Señor de Jesús, de la Rosa, de la Torre. Por otra parte, si el apellido comienza con artículo, este se escribe siempre con mayúscula, vaya acompañado o no por el nombre: Antonio La Merced, Señor La Merced. Y si sus apellidos llevan una Y intermedia, esta se escribe siempre con minúscula: Ortega y Gasset, Pérez y Tagle. Y una cosa es muy importante, que esto aplica a todas las palabras del español. Las mayúsculas de los nombres propios que se acentúan llevan la tilde. El uso de la mayúscula no nos exime de poner el acento cuando así lo exijan las reglas de acentuación. Así que a ponerles la tilde a Ángel y Álvarez. Ahora bien, es muy frecuente que por uso el acento se haya omitido de manera sistemática, incluso en documentos más recientes, por lo que en esos casos usar el acento genera otro nombre. La escritura de nuestro nombre, como ven, requiere de toda nuestra atención y cuidado. Ahora bien, muchos de estos problemas con la alternancia de mayúsculas y minúsculas quedan resueltos en aquellos formatos que piden que se llenen completamente en mayúsculas. Sin embargo, eso no exime del uso de acentos, como ya señalamos. Los nombres personales, también llamados nombres de pila, no son los únicos nombres propios que suelen requerirse en los formularios, aunque sí son los más frecuentes. Como ustedes saben, nuestros nombres no tienen sinónimos ni tampoco antónimos. Los nombres propios no establecen relaciones léxicas con otras palabras. Sin embargo, puede haber correspondencia de algunos nombres propios con nombres similares en otras lenguas, lo cual no quiere decir que sea su traducción. Por ejemplo, María en inglés o en francés. Otros nombres propios que empleamos en los formularios aparecen también en nuestras direcciones, las cuales están compuestas de nombres propios, específicamente los nombres de vialidades, calles, avenidas, colonias, barrios, alcaldías, municipios, localidades, estados o países.
Hagamos un recorrido rápido por ciertos casos que pueden causar problemas. Como en el caso de los nombres propios de personas, cuando el nombre de una localidad lleva un artículo y la palabra que le sigue van en mayúscula. La Joya, El Arenal. Otro más, las palabras comunes que se usan como nombres propios también van en mayúscula. Así los nombres de calles como Plomo o Bolívares se escriben en mayúscula. Lo mismo ocurre si el nombre de la vialidad es un número escrito con letra. Avenida 6, calle 1. Y cuidado con esta, al llenar ciertos formularios puede ser que se requiera llenar el nombre de una zona militar, en cuyo caso se escriben ambas palabras en mayúscula. 37ª Zona Militar. Hablando del caso de nombres de países, es importante mencionar los que se componen de dos partes y escribir ambas con mayúscula inicial. Estados Unidos, Reino Unido, por ejemplo. Otros nombres propios que suelen aparecer en los formularios son los nombres de instituciones. En estos casos es importante saber cómo resolver ciertas cuestiones sobre el uso de mayúsculas. También, profesora, cuando mencionamos el nombre propio que especifica una escuela, las diferentes palabras que la componen se escriben en mayúscula. Escuela Primaria García de la Cadena. Así es. Lo mismo ocurre con otras instituciones públicas o privadas. Instituto Francés de América Latina, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Clínica Familiar número 56. Observen cómo en este último caso el número aparece abreviado, pero se abrevia con mayúscula inicial. Viene otro ejemplo. Los nombres de equipos o asociaciones deportivas o culturales o semejantes también requieren uso de mayúsculas en todas las palabras que conforman el nombre en cuestión. Club El Jilguero, Asociación de Jóvenes Pasteleros. Aquí viene algo importante. Existen algunos casos de nombres que identifican elementos específicos y que, por tanto, parecen nombres propios, pero en realidad son comunes y, por tanto, se escriben con minúscula. Adivinen cuáles son. Estos casos son, por ejemplo, las palabras para los meses del año, las cuales van con minúscula. Las palabras que designan las lenguas o idiomas como francés, náhuatl, alemán, maya o español van con minúscula. Y las que denominan las monedas como pesos, dólares, euros, todos estos ejemplos van con minúscula, excepto, claro está, si son la palabra inicial o si van solas en un formulario, en cuyo caso se inician con letras mayúsculas. Llegó la hora de recapitular lo aprendido. ¿Tomaron nota? Este sería un buen momento para completarla. Los nombres propios son sustantivos que se usan para designar a personas, lugares, eventos, empresas o cosas con un nombre singular. El documento legal que determina cómo se escribe el nombre propio es el acta de nacimiento, en el caso de las personas, o el acta constitutiva, en el caso de instituciones. Los nombres propios en México, de forma mayoritaria, están constituidos por un nombre y dos apellidos, uno del padre y uno de la madre. Por lo regular, están en ese orden, pero está aceptado variarlo. Un error en una letra o acento es un asunto de gran importancia, pues de omitirse podría implicarnos problemas graves con nuestros documentos oficiales. No es conveniente usar abreviaturas en los datos personales porque les podría causar problemas. Esperamos que en esta sesión hayan aclarado todas sus dudas y se hagan unos expertos en la escritura de los nombres propios. Para concluir y alcanzar los conocimientos adquiridos, les propongo un reto para que en los próximos días lo lleven a cabo. Sigan atentos. Seleccionen algún formulario, ya sea impreso o digital. Puede ser una solicitud de ingreso a una escuela, un taller o un club. Llenen cada uno de los campos o espacios que se solicitan. Con especial cuidado escriban los datos personales, empezando por su nombre o nombres y apellidos. Revisen bien cuando terminen su llenado. Luego cotejen con su acta de nacimiento, CURP y un comprobante de domicilio, que sus datos estén escritos correctamente. Autoevalúen su resultado o muestren su formato a un familiar para que lo revise.
Este reto les ayudará a familiarizarse con la escritura de sus datos personales, ya que pronto estarán llenando una solicitud de ingreso al siguiente nivel escolar. Para consultar más información acerca del aprendizaje esperado que hemos estudiado en esta sesión, verifica que la información que reporta sea completa y pertinente con lo que solicita, les sugiero consultar su libro de texto y específicamente el propósito reconoce la sistematicidad en la escritura de nombres propios. Tengan en cuenta que sus dudas también pueden consultarlas con sus maestras y maestros en su momento. Tengan presente que lo visto en la sesión requiere reforzarse con la práctica. Los invito a que complementen el aprendizaje mediante la consulta de fuentes que tengan a su alcance, formatos impresos y formularios electrónicos, páginas web, su libro de texto. Su maestra o maestro siempre están dispuestos a ayudarles y a aclarar las dudas que hayan surgido durante la sesión. Gracias por compartir con nosotros este espacio dedicado a la asignatura de Lengua Materna 3. En la que hemos reconocido la sistematicidad en la escritura de nombres propios. ¡Hasta la próxima!